Siente a veces que la vitalidad de antes se le escapa entre los dedos, que cada día es un pequeño recordatorio de que la independencia podría volverse un lujo. Esa preocupación, ese miedo a depender de otros, es una sombra que acompaña a muchos en la tercera edad. Pero, ¿y si le dijera que en una simple lata de sardinas se esconde un poderoso aliado para su longevidad y bienestar, pero que un error muy común podría estar convirtiendo este tesoro en un riesgo para su salud? Siga con nosotros porque vamos a desvelar cómo disfrutar de este manjar sin peligros, asegurando una calidad de vida envidiable. Un agradecimiento especial a Jacinto Robles de México por la donación. No olvide suscribirse al canal y comentar desde dónde nos está viendo para aparecer en el próximo video. Considere también hacer una donación utilizando el botón Gracias debajo del video para ayudar a la comunidad médica a brindarle más contenido gratuito. Imagínese por un momento, mi querido amigo, un alimento tan humilde y accesible que a menudo pasa desapercibido en el ajetreo del supermercado. Ahí, en ese pequeño envase metálico, reside una fuente extraordinaria de vitalidad. Las sardinas son, de hecho, uno de los pocos tesoros del mar que, de manera natural, presentan niveles bajísimos de mercurio. Esto las convierte en una opción increíblemente segura y recomendable para incluir en nuestra alimentación de forma regular, un pilar fundamental para un envejecimiento saludable y lleno de energía. Piense en ellas no como una simple conserva, sino como pequeñas cápsulas de salud esperando ser descubiertas para potenciar su bienestar diario. Estos pequeños gigantes del océano son verdaderos guardianes de nuestra salud más preciada. Sus beneficios para el corazón, por ejemplo, son extraordinarios gracias a su altísimo contenido en ácidos grasos omega 3, que actúan como un bálsamo para nuestras arterias. Pero no se detiene ahí, también son un combustible de primera para nuestro cerebro, ayudando a mantener una mente activa y lúcida, algo esencial para disfrutar de nuestra independencia en la tercera edad, ni hablar de los huesos que encuentran en ellas un sostén inigualable. Realmente es un alimento diseñado por la naturaleza para promover una longevidad plena y feliz. Dentro de cada lata encontramos un cóctel nutricional casi perfecto. Nos brindan proteínas de altísima calidad, esenciales para mantener la fuerza muscular que nos permite seguir con nuestras actividades diarias con vigor. A esto se suman los ya mencionados omega 3, calcio biodisponible para nuestros huesos y un abanico de vitaminas esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, y aquí viene la gran paradoja, la mayoría de nosotros, sin saberlo, cometemos una serie de errores garrafales al consumirlas, fallos que no solo reducen su increíble valor nutritivo, sino que pueden estropear su delicioso sabor e incluso, como le advertí, afectar nuestra salud. Permítame que le plantee algunas preguntas para reflexionar juntos. Cuando está en el pasillo del supermercado, ¿sabe realmente cómo elegir la lata correcta entre tantas opciones? Una vez en casa, si le sobran algunas, ¿las guarda de la forma adecuada o sin darse cuenta deja que se echen a perder? ¿Alguna vez ha enjuagado las sardinas bajo el grifo pensando que así las hacía más ligeras? Y la pregunta del millón, ¿ha desechado, por puro desconocimiento, la parte que concentra la mayor cantidad de nutrientes? Estos pequeños gestos, que parecen insignificantes, marcan una diferencia abismal en su alimentación. La cruda realidad es que el valor de las sardinas no se pierde por lo que contienen, sino por la manera en que las tratamos en nuestra propia cocina. Son fallos que van desde una conservación deficiente hasta errores de bulto durante su preparación. Es una verdadera lástima que un alimento tan valioso, un verdadero pilar para unos hábitos saludables, termine arruinado antes de que pueda ofrecernos todo su potencial. En los próximos minutos, de la mano de la experta doctora Yuna Herrera, desentrañaremos los fallos más frecuentes que cometemos con las sardinas. Es hora de aprender a cuidarnos mejor. Algunos de estos errores pueden parecerle a primera vista detalles menores casi sin importancia, pero le aseguro que cuando comprenda la ciencia que hay detrás de cada recomendación, se dará cuenta de lo mucho que importan para su salud y calidad de vida. No se trata de complicarse la vida, sino todo lo contrario, de simplificarla con el conocimiento correcto. Al final de este encuentro,
usted sabrá exactamente cómo disfrutar de las sardinas de la mejor manera posible, convirtiéndolas en una fuente constante de felicidad y bienestar en su mesa. Prepárese para transformar su visión sobre este humilde pescado. Comencemos por un error que seguramente le sonará familiar: cocinarlas hasta convertirlas en una especie de papilla. ¿Y cuántas veces hemos visto esto? Muchísima gente desconoce un dato fundamental: las sardinas enlatadas ya vienen perfectamente cocidas antes de llegar a nuestras manos. Esto significa que, en rigor, no necesitan volver a pasar por el fuego. Están listas para ser disfrutadas tal y como salen de la lata. Este simple hecho cambia por completo la forma en que deberíamos aproximarnos a ellas en la cocina, protegiendo así su delicadeza y sus propiedades. Pero, ¿qué es lo que solemos hacer casi por inercia? Las lanzamos a una sartén con el fuego a tope, las servimos sin piedad en una salsa o las mantenemos cocinando durante un tiempo excesivo. El resultado es siempre el mismo: un pescado que era delicioso y de textura firme acaba convertido en un puré irreconocible. La verdad, mi amigo, es que la sardina es un pescado delicado. Su textura suave, que se deshace en la boca, es parte de su encanto, incluidas sus famosas espinas. El calor demasiado alto o prolongado rompe sin remedio su estructura y nos deja con un amasijo pastoso y poco apetecible. Además del desastre en la textura, el calor excesivo es un enemigo silencioso de su valor nutricional. Daña de forma irreparable nutrientes tan sensibles y valiosos como los ácidos grasos omega 3 y ciertas vitaminas del complejo B, que son cruciales para nuestra energía y salud mental. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de proceder? Piense en la consigna calentado suave. Si va a añadir sardinas a un plato de pasta, un arroz o un salteado de verduras, incorpórelas siempre en el último momento. Un par de minutos a fuego bajo es más que suficiente para templarlas sin que se deshagan. Si le ha gustado este primer consejo, ¿qué tal si nos regala un me gusta? Es una pequeña forma de apoyar nuestro trabajo para seguir trayendo la información valiosa para su bienestar. Ahora hablemos de uno de los errores más comunes y nutricionalmente más costosos: quitar las espinitas. A primera vista puede parecer un gesto lógico y hasta prudente. Estamos acostumbrados a que en los pescados grandes las espinas son una molestia e incluso un peligro, pero con nuestra querida sardina la historia es completamente diferente. Sus espinas son totalmente comestibles, increíblemente blandas y completamente seguras para el consumo gracias al proceso de cocción y enlatado que las ablanda hasta dejarlas tan tiernas que se pueden masticar sin apenas notarlas. Y aquí viene lo más importante, el secreto que muchos ignoran: esas diminutas espinas son literalmente oro nutricional puro. Constituyen una de las fuentes naturales de calcio más ricas y biodisponibles que podemos encontrar en el mar. Para que se haga una idea, una sola ración de sardinas consumidas con sus espinas puede aportarle más de un tercio de sus necesidades diarias de calcio. Este mineral es absolutamente esencial para mantener unos huesos fuertes, unos dientes sanos y una correcta función muscular, claves para la independencia en la tercera edad. Además de ese tesoro de calcio, las espinas también nos aportan una dosis muy interesante de vitamina D, la compañera inseparable del calcio, ya que ayuda a nuestro organismo a absorberlo y fijarlo correctamente en los huesos. El calcio y la vitamina D juntos forman el equipo de ensueño para nuestra salud ósea, algo que se vuelve cada vez más fundamental con el paso de los años para prevenir problemas y mantener una buena calidad de vida. Cuando usted, con toda su buena intención, retira las espinas, no solo se está complicando la vida, sino que está desechando nutrientes vitales. Le puedo asegurar una cosa: al comerlas ni siquiera se notan. Son tan increíblemente blandas que se mezclan a la perfección con la carne del pescado sin que nuestro paladar pueda distinguirlas. La gran mayoría de las personas que consumen sardinas de forma habitual ni siquiera sabrían decir dónde termina la carne y dónde empiezan las espinas. Es cierto que algunas marcas, aprovechando este miedo infundado, venden sardinas sin espinas, pero suelen ser más costosas y además a menudo vienen en trozos, ya que el proceso mecánico para quitarlas rompe el pescado. En resumen,
La elección parece clara. Al optar por las versiones sin espinas, está pagando más dinero por un producto con menos valor nutritivo y a menudo con peor aspecto. La solución es tan sencilla como maravillosa. Aceptar las espinas como parte del regalo. Son seguras, nutritivas y prácticamente imperceptibles una vez en la boca. Piénselo como un bono extra de salud oculto que convierte a las sardinas en uno de los alimentos más completos y perfectos para un envejecimiento saludable y activo. Quédese porque más adelante revelaremos quiénes deben tener un poco más de cuidado. Pasemos ahora a un error que se origina en el propio pasillo del supermercado: elegir sistemáticamente las sardinas en agua en lugar de las envasadas en aceite. Este es un fallo muy común, nacido de una buena intención pero basado en una premisa equivocada. A primera vista, la opción en agua parece la más saludable, ¿verdad? Menos calorías, una textura que se percibe como más ligera. Pero, mi querido amigo, la realidad nutricional es muy distinta y nos cuenta una historia diferente sobre cómo potenciar nuestro bienestar. Veamos por qué. Las sardinas son famosas por ser ricas en grasas saludables, especialmente los ácidos grasos omega 3, esos maravillosos aliados que nos ayudan a reducir la inflamación, proteger nuestro corazón y favorecer una mente activa y una buena memoria. Pues bien, resulta que estas grasas, que son liposolubles, se absorben mucho mejor en nuestro cuerpo cuando las consumimos en compañía de otras grasas. Cuando las sardinas se envasan en un buen aceite, sobre todo si es aceite de oliva virgen extra, el pescado no solo conserva su jugosidad y gana en sabor, sino que nuestro organismo aprovecha de forma mucho más eficiente esos preciosos omega 3. El agua, en cambio, no cumple ninguna de estas funciones protectoras ni potenciadoras. No protege la delicada carne del pescado ni realza su sabor. Con el paso del tiempo dentro de la lata, las sardinas en agua pueden quedarse secas, insípidas e incluso adquirir un regusto metálico un tanto desagradable. Esto ocurre porque sus aceites naturales, al estar en un medio acuoso, se oxidan con mayor facilidad. El aceite, por el contrario, actúa como una barrera protectora natural, creando un sello que ralentiza este proceso de deterioro y preserva la calidad del producto. Por esta razón, muchos conocedores y aficionados a las conservas de calidad afirman que las sardinas en un buen aceite de oliva no solo se conservan mejor, sino que incluso mejoran con el tiempo, como los buenos vinos. Sí, es cierto que tienen más calorías, pero estas proceden de grasas buenas y saludables, y el resultado final compensa con creces, mejor sabor, mejor textura y, lo más importante, un mejor aprovechamiento de los nutrientes que buscamos para nuestra salud. La próxima vez, no lo dude, elija aceite. Así que, si de verdad quiere sacar el máximo partido a este superalimento y apostar por su longevidad, evite las latas envasadas en agua y elija siempre aquellas que vienen en un buen aceite, preferiblemente de oliva virgen extra. Es una pequeña decisión en el momento de la compra que marca una diferencia gigantesca en la mesa y, sobre todo, en su calidad de vida. Un pequeño gesto para un gran hábito saludable. Si esta información le está pareciendo útil, ¿por qué no nos lo hace saber en los comentarios? Nos encanta leerle y saber desde dónde nos acompaña en este viaje hacia el bienestar. Ahora, un fallo en el que casi todos caemos sin darnos ni cuenta: dejar las latas abiertas en la nevera durante demasiado tiempo. Mientras la lata permanece sellada de fábrica, las sardinas se conservan en un estado casi perfecto, pero en el mismo instante en que abrimos la tapa, empieza la cuenta atrás. El contacto con el oxígeno del aire pone en marcha un proceso de oxidación en los delicados aceites del pescado. Este proceso no solo altera negativamente el sabor, sino que también degrada los valiosísimos ácidos grasos omega 3, que es la razón principal por la que incluimos este alimento en nuestra dieta para una mente activa. Cuanto más tiempo pasan esas sardinas abiertas en la nevera, peor sabrán y, lo que es más importante, menos beneficios aportarán a su salud. El plazo de conservación una vez abiertas depende del líquido en el que vengan envasadas. Aquellas que vienen en agua son las más frágiles y se estropean antes, generalmente en menos de 24 horas.
Las que están en aceite, gracias a su efecto protector, pueden aguantar en buen estado unos 2 o 3 días, y las que llevan salsas como la de tomate, por su acidez, pueden llegar hasta los 4 días. Pero hay una regla de oro: después de una semana ya no son seguras para el consumo. Otro error tremendamente habitual, ligado al anterior, es dejarlas dentro de la propia lata abierta. Aunque parezca lo más práctico, es una mala idea. El metal de la lata, en contacto directo con el aire, acelera el proceso de deterioro y además le transfiere al pescado un regusto metálico muy desagradable que arruina por completo la experiencia. Por eso, todos los expertos en alimentación, como la doctora Yuna Herrera, aconsejan pasarlas de inmediato a un recipiente limpio de vidrio o plástico con cierre hermético. Es un gesto que no cuesta nada. Con este simple cambio, conservará mucho mejor el sabor original, protegerá los nutrientes de la oxidación y evitará esa sensación metálica en el paladar. Congelarlas también es una opción, pero debes saber que la textura cambiará notablemente al descongelarlas, quedando más blandas y pastosas. Por tanto, lo más práctico y sensato es abrir solo la cantidad que vaya a consumir en los próximos días y guardar el resto, si lo hubiera, en un envase adecuado en la nevera. Un pequeño hábito que garantiza que cada bocado de sardinas sea fresco, seguro y nutritivo. Hablemos ahora de ignorar las fechas de caducidad y las normas básicas de conservación. Puede parecer un detalle sin importancia, algo obvio, pero le sorprendería saber cuánta gente pasa por alto esta información crucial, marcando la diferencia entre un alimento seguro y uno potencialmente peligroso. Existe la creencia popular de que las latas de conserva duran para siempre, y eso simplemente no es cierto. Si están bien cerradas y se guardan en las condiciones adecuadas, las sardinas pueden mantenerse en buen estado durante años, pero no son eternas. Sus grandes enemigos son el calor, la luz directa y la humedad. Dejarlas cerca de una ventana donde les da el sol, junto a los fuegos de la cocina o en una despensa húmeda y mal ventilada son errores que aceleran el deterioro tanto de la lata como del pescado que contiene. Con el tiempo y bajo estas condiciones adversas, los aceites se enrancían y se oxidan, el sabor se vuelve amargo y desagradable, y los nutrientes van perdiendo toda su fuerza y eficacia. Y si la lata llega a dañarse, aunque sea mínimamente, existe un riesgo real de proliferación de bacterias peligrosas. La salud no es algo con lo que se deba jugar. Además, es importante saber que no todas las sardinas enlatadas envejecen de la misma manera. Aquellas que vienen envasadas en salsa de tomate u otros líquidos con componentes ácidos tienden a estropearse antes que las que van conservadas en un buen aceite. Por esta razón, una buena práctica de despensa es consumir primero las variedades en salsa y reservarlas de aceite para un almacenamiento más prolongado. Es una estrategia sencilla para asegurar siempre la máxima calidad y seguridad, un pilar del envejecimiento saludable. También es fundamental adquirir el hábito de revisar la lata antes de abrirla. Tómese un segundo para inspeccionarla. Si observa que está abombada, tiene puntos de óxido, presenta golpes fuertes en las uniones o detecta cualquier tipo de fuga de líquido, no se la juegue por nada del mundo y deséchela inmediatamente. Recuerde que las sardinas son uno de los superalimentos más económicos y completos que existen. Perder sus beneficios o, peor aún, poner en riesgo nuestra salud por un mal almacenamiento es un error que podemos evitar fácilmente con un poco de atención. Llegamos a un punto que limita enormemente el disfrute: comerla solo y siempre directamente de la lata. Es verdad, pocas comidas son tan increíblemente prácticas. Abrir la tapa y listas para comer. Es la solución perfecta para una cena rápida o un almuerzo sin complicaciones. Pero si nos quedamos solo con esa forma de consumo, estamos limitando enormemente su potencial de sabor y, sinceramente, es muy probable que nos cansemos de ellas pronto. Las sardinas son muchísimo más versátiles de lo que la mayoría pensamos, y usarlas de distintas maneras cambia por completo la experiencia culinaria. Puede, por ejemplo, triturarlas con un tenedor y mezclarlas con un poco de yogur natural, aguacate o un chorrito de aceite de oliva para crear un paté delicioso y lleno de proteínas, perfecto para untar en pan integral.
Sobre una simple tostada, añádales unas alcaparras, un poco de cebolla roja picada o unas rodajas de tomate fresco, y tendrá un aperitivo de estilo mediterráneo, fácil, sabroso y elegantísimo. Estos pequeños hábitos saludables en la cocina son los que construyen un gran bienestar. También son un ingrediente excelente para enriquecer platos calientes. Pruebe a incorporarlas desmenuzadas al final de la cocción de una salsa de pasta. Añádalas a un salteado de verduras para aportar un extra de proteínas y sabor a mar. O incluso atrévase a ponerlas en una pizza casera, donde combinan de maravilla con aceitunas negras, pimientos asados y hierbas frescas como el orégano. Y si le gustan los desayunos potentes y nutritivos, no dude en probarlas en unos huevos revueltos o dentro de una tortilla. Le sorprenderá el resultado. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y active la campanita para no perderse ni un solo consejo que le ayudará a vivir una tercera edad plena y feliz. Hay un error de percepción muy extendido, pensar que todas las sardinas saben igual. Muchísimas personas creen que abrir una lata de sardinas es siempre la misma experiencia, un sabor uniforme y predecible. Pero la realidad, mi querido amigo, es increíblemente distinta y mucho más rica en matices. Al igual que ocurre con productos como el vino, el queso o el café, las sardinas pueden variar enormemente en sabor, textura y calidad dependiendo de factores como su origen, la forma en que han sido envasadas e incluso la época del año en que fueron capturadas. Las sardinas del Océano Atlántico, por ejemplo, no tienen el mismo sabor que sus primas del mar Mediterráneo o las del Pacífico. En esto influyen factores como la temperatura del agua, la alimentación específica que tienen en cada zona y las características del entorno marino. Las sardinas de aguas más frías, como las de las costas de Noruega, suelen tener una carne más firme y un sabor más limpio y directo, mientras que las de aguas más cálidas, como las del sur de Europa, resultan a menudo más suaves, jugosas y con un mayor contenido graso. Incluso dentro de una misma zona geográfica existen diferencias notables según la estación del año. Las sardinas capturadas en primavera son generalmente más ligeras y delicadas, mientras que las de finales de año, tras haberse alimentado durante todo el verano, suelen ser más grasas, contundentes y sabrosas. Es un mundo fascinante que refleja los ciclos de la naturaleza. Además, como ya hemos comentado, el medio de envasado cambia por completo la experiencia final en nuestro paladar. No es lo mismo una sardina en aceite de oliva que una en salsa de tomate, en mostaza o simplemente en agua. Las conservas de sardinas españolas y portuguesas, famosas por su altísima calidad, a menudo utilizan un buen aceite de oliva que les permite ganar complejidad y mejorar con el tiempo. Algunos fabricantes van un paso más allá y aportan aún más matices al ahumarlas ligeramente antes de enlatarlas o al conservarlas en aceites especiados o salsas elaboradas. Por todo ello, probar distintas marcas, procedencias y estilos puede convertirse en una auténtica y deliciosa aventura para el paladar. No se cierre a un mundo de posibilidades por una sola experiencia. El gran error es pensar que todas son iguales y descartarlas para siempre tras una mala experiencia. Si una lata en concreto no le ha convencido, quizás no era el tipo de sardina adecuado para usted o simplemente no era de buena calidad. Le animo a explorar otras variedades, a probar diferentes estilos de envasado y a darle una nueva oportunidad a este maravilloso alimento. Las sardinas no son un producto uniforme. Dentro de esas pequeñas latas se esconde todo un universo de sabores por descubrir, perfecto para enriquecer nuestra alimentación. Otro fallo que puede arruinar un plato es combinar las sardinas con los sabores equivocados. Hay que entender su naturaleza. Son pescados de sabor intenso, con aceites ricos y un gusto umami muy marcado. Precisamente por esa personalidad tan fuerte, necesitan los acompañantes adecuados para brillar. El error más común es juntarlas con otros sabores que compiten o chocan con ellas, en lugar de buscar el equilibrio y la armonía. La clave, mi amigo, está casi siempre en el contraste, un principio fundamental para lograr la felicidad en el plato.
Su riqueza natural y su punto graso se realzan maravillosamente con ingredientes que aporten frescura y acidez. Estos elementos ayudan a limpiar el paladar y a aligerar el conjunto. Piense en el zumo de limón recién exprimido, un buen chorro de vinagre, unas alcaparras, la acidez de un tomate fresco o el toque avinagrado de unas verduras encurtidas como los pepinillos. Estas notas ácidas no tapan ni enmascaran el sabor de la sardina, sino que lo afinan, lo elevan y lo hacen mucho más agradable y complejo. Las hierbas frescas como el perejil o el eneldo también cumplen esta función, aportando ligereza. Por el contrario, lo que conviene evitar a toda costa son las salsas muy cremosas y pesadas a base de nata o quesos grasos, los platos excesivamente mantecosos o los toques demasiado dulces. Con la personalidad de las sardinas, esas combinaciones se vuelven empalagosas, pesadas y en muchos casos directamente chocan con su salinidad natural, creando una sensación desagradable en la boca. Piense en un ejemplo muy sencillo para visualizarlo. Una tostada con sardinas, un chorrito de limón y unas hierbas frescas resulta limpia, vibrante y deliciosa. La misma tostada con una salsa de queso espesa se vuelve excesiva y pierde toda la gracia. No se trata, por supuesto, de no experimentar en la cocina. La creatividad es parte del disfrute. Se trata de hacerlo manteniendo siempre un cierto equilibrio. Con los sabores adecuados, la humilde sardina deja de ser solo una conserva de emergencia y se transforma en un ingrediente gourmet, capaz de protagonizar platos frescos, sorprendentes y llenos de carácter, contribuyendo a una alimentación que es a la vez saludable y placentera. Llegamos a uno de los peores hábitos, aunque muchos se sorprenderán: lavarlas bajo el grifo. Se suele hacer pensando que así se reduce la sal, se elimina parte de la grasa o se atenúa el olor a pescado. Pero en realidad, lo que se consigue con este gesto es, literalmente, tirar por el desagüe una parte importante de los nutrientes y arruinar el sabor y la textura. El aceite, la salsa o la salmuera en la que vienen conservadas no son un simple líquido de relleno, forman parte integral del producto y de su proceso de conservación. Con el paso de los meses dentro de la lata, se produce un maravilloso intercambio de sabores y nutrientes entre el pescado y el líquido que lo rodea. Nutrientes tan importantes como los omega 3 y las vitaminas liposolubles, aquellas que se disuelven en grasa, pasan del pescado al aceite. Si usted lava las sardinas, se está llevando por delante todo ese valioso aporte nutricional y la personalidad que el producto ha desarrollado durante su maduración. Además, si son sardinas en aceite, el agua romperá la delicada textura de su carne y las dejará como en trozos resbaladizos y poco apetecibles. Y si vienen en una rica salsa de tomate o de mostaza, al lavarlas también perderá toda esa riqueza de sabor que está precisamente diseñada para equilibrar y complementar la intensidad del pescado. En cuanto a la sal, que suele ser la principal preocupación, conviene recordar que ya está integrada en la propia carne del pescado por el proceso de salmuera. No es algo que esté solo en la superficie. Por lo tanto, enjuagarlas apenas sirve para reducir el contenido de sodio. La mejor opción es elegir versiones bajas en sodio si le preocupa este tema o simplemente ajustar la sal del resto de los ingredientes del plato. Piénselo de esta manera: ese producto ha pasado meses desarrollando su sabor y su valor nutritivo dentro de la lata, en una simbiosis perfecta entre el pescado y su líquido de cobertura. Y al lavarlas, usted deshace todo ese lento y maravilloso trabajo en apenas unos segundos. Aproveche ese aceite, esa salsa o esa salmuera. Incorpórelo al plato. Es parte de lo que hace especiales, deliciosas y saludables a las sardinas. Si este contenido le está aportando valor, no dude en compartirlo con ese amigo o familiar al que también le podría ayudar a mejorar sus hábitos saludables. Vamos con una barrera mental muy común: evitar las sardinas por su supuesto excesivo sabor a pescado. Muchas personas las rechazan de plano porque creen que son demasiado fuertes, demasiado intensas. No debemos olvidar algo fundamental: son pescado y deben saber amar. El problema casi nunca está en la propia sardina, sino en cómo se ha conservado.
si está pasada de fecha o, más a menudo, en cómo se acompaña en el plato. Una sardina de buena calidad, fresca y bien conservada, tiene un gusto limpio, sabroso y con un punto salino delicioso. Si resulta desagradable o demasiado fuerte, seguramente es señal de mala calidad. La clave, por tanto, no es intentar tapar o enmascarar su sabor, sino realzarlo y equilibrarlo con los compañeros adecuados. Y como ya hemos mencionado, los ingredientes ácidos son sus mejores y más fieles aliados. Un simple chorrito de zumo de limón, un poco de vinagre de buena calidad o la acidez natural de un tomate fresco son capaces de iluminar el plato, contrarrestando la grasa y haciendo el sabor mucho más redondo y agradable. Las hierbas frescas, como el perejil o el eneldo, cumplen exactamente la misma función. No ocultan el sabor, lo elevan a una nueva dimensión. Y recuerde siempre que la calidad importa y mucho. Las sardinas envasadas en un buen aceite de oliva virgen extra o en una salsa de tomate de calidad suelen ser mucho más suaves, delicadas y agradables al paladar que las versiones más económicas o de peor elaboración. Además, nuestro paladar es adaptable. Si no está acostumbrado a comer pescado azul con frecuencia, es normal que al principio le puedan parecer intensas. Pero con el tiempo, a medida que las vaya probando, empezará a descubrir sus maravillosos matices dulces y de umami que antes le pasaban desapercibidos. Anímese a probarlas de formas diferentes y más suaves al principio. Por ejemplo, añada solo unas pocas, bien desmenuzadas, en una ensalada fresca con una vinagreta cítrica o mézclelas con verduras crujientes que aporten contraste de texturas. Pronto verá cómo lo que antes le parecía demasiado fuerte se convierte en un gusto complejo y delicioso que le apetece, un pilar para su felicidad gastronómica y su salud. Y llegamos al error número uno, el más costoso desde el punto de vista nutricional y del sabor, tirar el aceite de la lata. Este es, sin duda, el desperdicio más grande que podemos cometer. Muchísima gente, de forma casi automática, vacía el aceite directamente en el fregadero pensando que es un simple desecho graso. Sin embargo, en ese líquido dorado se concentra una parte importantísima del sabor y de los nutrientes de las sardinas. Es, literalmente, oro líquido para nuestra salud. Durante el tiempo de conservación dentro de la lata, como ya explicamos, el pescado va liberando sus jugos naturales en el aceite. A su vez, este aceite se enriquece enormemente con los ácidos grasos omega 3, con vitaminas liposolubles como la vitamina D, esencial para los huesos, y la vitamina E, un potente antioxidante, y con un sabor amar profundo e inigualable. Al desecharlo, no solo está perdiendo calorías, está perdiendo los nutrientes que protegen su corazón, que alimentan su cerebro para una mente activa y que refuerzan su sistema inmune. En la cocina, ese aceite es un auténtico tesoro, un ingrediente secreto que puede transformar sus platos. Puede usarlo como base para un aliño de ensaladas, para sofreír una cebolla o un ajo que serán la base de un guiso, para dar cuerpo y sabor a sopas y potajes, o incluso, en su forma más simple y deliciosa, para mojar un buen trozo de pan con un poco de limón y hierbas frescas. Bien guardado en un frasco en la nevera, su sabor se intensifica aún más con el paso de los días. El aceite de las sardinas no es un sobrante, es un ingrediente que obtiene gratis con cada lata. Ahora, una información muy importante que prometimos. Las sardinas son uno de los alimentos más saludables que existen, pero no convienen a todo el mundo en la misma medida. La doctora Yuna Herrera siempre insiste en la importancia de la individualización. Por ejemplo, quienes padecen hipertensión o tienen sensibilidad a la sal deben vigilar su consumo, ya que la mayoría de las latas contienen una cantidad considerable de sodio, ya sea en la salmuera, en el propio aceite o en las salsas. En ese caso, es mejor elegir las versiones bajas en sal y acompañarlas siempre de verduras frescas que aporten potasio para equilibrar. También deben moderar su consumo aquellas personas que padecen de gota o tienen niveles altos de ácido úrico en sangre. Las sardinas, como otros pescados azules, contienen purinas,
unas sustancias que en personas con esta predisposición pueden metabolizarse en ácido úrico y provocar brotes dolorosos en las articulaciones. Lo mismo ocurre con quienes tienen tendencia a formar cálculos renales de ácido úrico. No significa que estén prohibidas, pero sí que conviene consultar con su médico antes de incluirlas con mucha frecuencia en la dieta. En el caso de las mujeres embarazadas, la buena noticia es que las sardinas son muy seguras, tienen niveles bajísimos de mercurio, a diferencia de pescados grandes como el atún, por lo que son una opción excelente para obtener omega 3 durante la gestación. Aún así, por su contenido en sodio y calorías del aceite, lo más sensato es consumirlas con moderación, dentro de una dieta variada y equilibrada. La clave, como en casi todo lo que respecta a la alimentación y la salud, está en el equilibrio y el sentido común. En resumen, mi querido amigo, las sardinas son un auténtico superalimento al alcance de todos, un pequeño tesoro que puede impulsar nuestra longevidad y bienestar. Siempre que se elijan bien y se traten con el cuidado y el respeto que merecen, desde el momento de la compra hasta la forma de guardarlas, combinarlas y, si acaso, calentarlas. Los pequeños detalles que hemos visto hoy marcan una diferencia abismal entre un plato insípido y un auténtico refuerzo para su salud integral. No deje que estos errores tan comunes le impidan disfrutar de todo lo que este humilde pescado puede ofrecerle. Ricas en proteínas de calidad, en omega 3 para su corazón y su cerebro, en calcio y vitamina D para sus huesos, las sardinas pueden cuidar de usted de una forma deliciosa, siendo además una de las opciones más económicas y sostenibles del mercado. Integrarlas en sus hábitos saludables es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar por su calidad de vida. Espero de corazón que este video le haya resultado útil e inspirador. Si es así, no olvide pulsar el botón de me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse más consejos sobre cómo comer de una manera más sana, inteligente y placentera. Ahora me pregunto, ¿qué pequeño cambio de los que hemos comentado hoy va a empezar a aplicar desde ya en su cocina? Su camino hacia un envejecimiento saludable es una suma de pequeñas decisiones diarias. Y cuéntenos en los comentarios, ¿consume usted sardinas con frecuencia? ¿Tiene alguna forma favorita de prepararlas que quiera compartir con nuestra comunidad? Nos encantará leer sus experiencias e ideas. Gracias por acompañarnos y por formar parte de esta familia que busca cada día un mayor bienestar. Y si quiere seguir aprendiendo con nosotros, aquí a su lado le dejamos 2 videos más que hemos preparado con mucho cariño para usted. Haga clic en uno de ellos y nos vemos allí. Cuídese mucho.